El Salmo 88, un clamor desde la oscuridad, la oración más desgarradora de la Biblia. El Salmo 88 es uno de los más impactantes de la Biblia, porque se distingue de la mayoría de los demás salmos de súplica, mientras otros claman por ayuda y luego terminan con un mensaje de esperanza y restauración. Este salmo no ofrece un final feliz. En lugar de eso, cierra con una frase sombría: has alejado de mí al amigo y al compañero, mis conocidos son las tinieblas. Salmo 88, 18. Esta es una oración llena de dolor, desesperación y profunda angustia, un grito de alguien que siente que Dios está distante y que todo lo que lo rodea es oscuridad. Escrito por Emán, el Ezraíta. Este salmo nos muestra una faceta rara pero real de la vida espiritual, momentos en los que parece que la angustia no tiene fin. Sin embargo, aunque parece un salmo sin esperanza, nos enseña una verdad poderosa sobre la fe y la relación con Dios. Un análisis profundo del salmo. El Salmo 88 se divide en varias secciones, cada una reflejando diferentes aspectos del sufrimiento del salmista. Un clamor constante. Versículos 1 a 2. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El salmista comienza reconociendo que Dios es el único que puede salvarlo. A pesar de su desesperación, sigue clamando día y noche. Esto nos muestra que, aunque se siente abandonado, no ha dejado de buscar a Dios. La sensación de muerte y abandono. Versículos 3 a 5. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Aquí, el salmista se siente como alguien que ya ha muerto en vida. Habla del Seol, que en la mentalidad hebrea era el lugar de los muertos, una región de sombras, donde la conexión con Dios parecía cortada. Su sufrimiento es tan intenso que se siente como si estuviera en un ataúd espiritual, rodeado de tinieblas. Dios como aparente causa del sufrimiento. Versículos 6 a 9. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus olas. El salmista siente que su sufrimiento proviene de Dios mismo. No solo está angustiado, sino que cree que Dios ha permitido su dolor y lo ha dejado solo. Se siente atrapado, sin salida, con enemigos a su alrededor y sin nadie que lo consuele. Un grito a Dios desde la soledad. Versículos 10 a 12. Manifestarás tus maravillas a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Aquí, el salmista parece desafiar a Dios, preguntando si su gloria puede ser alabada desde la muerte. Es como si dijera: si muero, ¿cómo podré seguir hablando de ti? ¿Me vas a dejar desaparecer en el olvido? Un último clamor antes del silencio. Versículos 13 a 18. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. A pesar de su angustia, el salmista sigue clamando. No ve respuesta, pero aún se aferra a Dios. Sin embargo, su oración termina con una nota devastadora. Mis conocidos son las tinieblas. Su única compañía parece ser la oscuridad. ¿Dónde está Dios en nuestro dolor? Este salmo es impactante porque no nos da la respuesta fácil que solemos esperar en los momentos de sufrimiento. No termina con una resolución feliz, sino con una pregunta sin respuesta. Esto nos muestra algo profundo. Dios no siempre responde de inmediato, y la fe no significa que siempre entenderemos sus caminos. El Salmo 88 está en la Biblia por una razón. Nos recuerda que incluso los más fieles pueden experimentar tiempos de angustia extrema. No es falta de fe sentirse desesperado, y Dios no nos abandona aunque sintamos lo contrario. El hecho de que este salmo sea una oración
nos enseña algo crucial. Aunque el salmista no encuentra respuestas, sigue orando. La fe no es solo creer en los buenos tiempos, sino clamar a Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Enseñanza final: la esperanza, más allá de la oscuridad. El Salmo 88 parece no tener esperanza, pero en realidad nos deja una lección invaluable. El acto de orar en la desesperación es en sí mismo un acto de esperanza. A veces, la vida no tiene finales felices inmediatos, pero Dios sigue presente. La Biblia nos muestra que incluso Jesús experimentó este tipo de angustia en la cruz, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero sabemos que la historia no terminó ahí. La resurrección de Jesús nos demuestra que aunque la oscuridad parezca triunfar, Dios tiene la última palabra. Lecciones del Salmo 88. No estás solo en tu sufrimiento. Este salmo nos muestra que incluso los más fieles pueden sentir desesperanza. Clamar a Dios, aunque parezca que no responde, es un acto de fe. La oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero nos mantiene conectados con Dios. La esperanza puede no verse en el momento, pero Dios sigue presente, aunque el salmista no ve una. Salmo 16. Confianza en Dios y plenitud en su presencia. Salmo 16, 1-11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 16 es una hermosa declaración de confianza en Dios. David reconoce a Dios como su refugio, su herencia y su máxima alegría. También es un salmo profético, ya que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la resurrección de Cristo. Hechos 2:25-28. Dios es nuestra seguridad y bien supremo. Versos 1-2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16:1. David expresa su total dependencia en Dios. No hay otro refugio, no hay otro lugar donde encontrar verdadera seguridad. Cuando dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos muestra que todo lo que realmente vale la pena está en Dios. Nada en el mundo puede darnos la plenitud que solo Él puede ofrecer. La diferencia entre los justos y los impíos. Sus 3-4. David habla de los santos, aquellos que buscan a Dios, y de los que siguen a otros dioses, que solo encuentran sufrimiento. Esto nos recuerda que seguir a Dios trae gozo y bendición, mientras que alejarse de Él solo trae dolor y vacío. Dios como nuestra herencia. Sus 5:6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí David usa la imagen de una herencia para describir la relación con Dios. En el mundo antiguo, recibir una buena herencia era lo más importante para una familia, pero David dice que su verdadera herencia es Dios mismo. Confianza en la vida y en la muerte. Versos 7-10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. David confía en que Dios no lo abandonará ni en la muerte.
Esta es una profecía sobre la resurrección de Cristo, quien venció la muerte y nos dio vida eterna, plenitud en la presencia de Dios. Versículos 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. La mayor alegría de David es estar con Dios. Nada en el mundo se compara con el gozo de su presencia. El Salmo 16 es una de las declaraciones más poderosas de confianza en Dios que encontramos en la Biblia. David, el autor de este salmo, expresa un amor profundo y una dependencia absoluta en Dios, como su refugio, su herencia y su fuente de gozo eterno. Este salmo no solo nos muestra cómo es la relación de un hombre con Dios, sino que también nos revela verdades fundamentales sobre la vida, la muerte y la eternidad. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado propósito, seguridad y felicidad en muchas cosas: el poder, la riqueza, la fama, las relaciones y el conocimiento. Sin embargo, este salmo nos recuerda que la verdadera plenitud solo se encuentra en Dios. Veamos con detenimiento algunas de las enseñanzas que podemos extraer de este hermoso pasaje. Dios es nuestra única seguridad. Versión 1-2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David comienza su oración con una súplica: guárdame, oh Dios. Esto nos muestra que aun siendo un rey poderoso y un hombre de guerra, David sabía que su protección no dependía de su ejército, de su habilidad o de sus riquezas, sino exclusivamente de Dios. En nuestra vida, muchas veces buscamos seguridad en cosas temporales: nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra estabilidad económica. Pero este salmo nos recuerda que la única seguridad verdadera está en Dios. Todo lo demás es frágil y pasajero, pero Él es inmutable y eterno. Cuando David dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos está enseñando una verdad profunda. Nada en esta vida puede satisfacer completamente el alma humana excepto Dios. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece y aún sentirnos vacíos si Dios no está en el centro de nuestra vida. ¿Dónde estás poniendo tu seguridad hoy? ¿Confías más en tus propios recursos y habilidades o en Dios? Este versículo nos invita a examinar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra confianza esté puesta en aquel que nunca falla. Salmo 9. Dios, juez justo y refugio del oprimido. Salmo 9, 1-20. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste su nombre eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó.
En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El Salmo 9 es un poderoso canto de alabanza y proclamación de la justicia divina. David celebra el poder de Dios sobre sus enemigos y su fidelidad en proteger a los oprimidos. En él vemos un Dios que actúa con justicia, castiga la maldad y brinda esperanza a los humildes. La alabanza a Dios por sus maravillas. Versos 1 a 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo 9, 1. David comienza el salmo con un tono de gratitud. Su alabanza no es superficial ni parcial, sino que brota de lo más profundo de su ser. No solo reconoce la grandeza de Dios, sino que también promete hablar de sus obras, es decir, testificar de lo que Dios ha hecho. Este es un llamado para nosotros. ¿Alabamos a Dios solo en los tiempos buenos o también en las dificultades? ¿Damos testimonio de sus maravillas en nuestras vidas? La verdadera adoración nace del corazón y se manifiesta en nuestras palabras y acciones. Dios juez, la justicia divina. Versos 3-8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Salmo 9, 4. David describe cómo Dios ha defendido su causa y ha derrotado a sus enemigos. Esto nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él interviene y hace justicia. En el versículo 7 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esta es una verdad inmutable. Mientras los imperios y los hombres pasan, Dios sigue siendo el mismo, un rey justo que gobierna eternamente. Cuando enfrentamos injusticias o nos sentimos desamparados, este salmo nos recuerda que Dios tiene el control y su justicia prevalecerá. Refugio en la angustia. Versos 9 a 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9, 9. Uno de los temas más bellos de este salmo es que Dios es un refugio para los débiles y los afligidos. El término refugio implica seguridad, protección y descanso. A veces sentimos que nadie nos entiende o nos protege, pero Dios jamás abandona a los que confían en Él. La clave está en conocer su nombre, es decir, tener una relación profunda con Él. Si hoy estás en una situación difícil, recuerda que Dios es tu refugio y que puedes acudir a Él con confianza. Dios no olvida al afligido. 11-14. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9, 12. Dios escucha el clamor de los que sufren, a diferencia de los hombres, que pueden olvidar o ignorar la injusticia. Dios recuerda a los que han sido lastimados y actuará a su favor. David pide misericordia, reconociendo que sin Dios estaría en las puertas de la muerte. Esto nos enseña a depender completamente de Dios en nuestras pruebas y confiar en que Él traerá restauración. La trampa de los malvados. Versos 15-18. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 9:15. Aquí se presenta un principio divino. Los malvados cosechan lo que siembran. Muchas veces, aquellos que intentan dañar a otros terminan atrapados en sus propias trampas. Salmo 14. La corrupción de la humanidad y la salvación de Dios. Salmo 14, 1-7. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido,
que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 presenta una visión contundente sobre la corrupción humana y la necesidad de la salvación de Dios. En este salmo, David describe cómo la humanidad, apartada de Dios, se sumerge en la maldad y la injusticia. Sin embargo, el Señor sigue siendo la esperanza de los justos. La negación de Dios y la corrupción del hombre. Versos 1 a 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. David comienza el salmo con una afirmación impactante. Los necios, es decir, aquellos que viven sin temor de Dios, declaran en su interior que Él no existe. Pero esta negación no es intelectual, sino moral. No es que no crean en Dios, sino que viven como si no existiera. El resultado de este rechazo es la corrupción. No hay quien haga el bien. Este versículo nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 3:10 a 12, donde cita este mismo pasaje para mostrar que toda la humanidad ha caído en pecado. Dios observa desde los cielos, buscando a alguien que le busque, pero encuentra que todos se han desviado. Esto muestra la profunda necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. La maldad de los impíos contra el pueblo de Dios. Versos 4 a 6. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Salmo 14, 4. Aquí David describe la injusticia de los impíos que oprimen al pueblo de Dios sin temor ni conciencia. Los trata como si fueran simples alimentos, consumiéndolos sin piedad. Sin embargo, hay un contraste poderoso. Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados puedan parecer fuertes y dominantes, Dios está con aquellos que le buscan. En medio del sufrimiento y la burla, Dios sigue siendo nuestra esperanza. No importa lo que el mundo diga o haga, Él nunca abandonará a su pueblo. La esperanza en la salvación de Dios. Pasos 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Salmo 14, 7. El salmo termina con un anhelo de liberación. David clama para que Dios traiga salvación a su pueblo y restaure su condición. Este clamor no solo se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, sino que también apunta a la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación definitiva. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos dará gozo. La salvación del Señor es la mayor esperanza para su pueblo. El Salmo 14 nos recuerda que la humanidad sin Dios se corrompe completamente. Los impíos oprimen a los justos, pero Dios no los abandona. La salvación viene de Dios y trae gozo y restauración. Si hoy te sientes rodeado de injusticia, recuerda que Dios ve todo desde los cielos y nunca deja desamparados a los que confían en Él. Salmo 23. Acuérdese de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Este versículo del Salmo 20 es una expresión de deseo y bendición, en la que se pide a Dios que tenga en cuenta las ofrendas y sacrificios de la persona por la cual se está orando. Es un recordatorio de la relación entre la fe, la adoración y la respuesta divina. Para entenderlo mejor, debemos explorar el significado de las ofrendas y los holocaustos en la Biblia, su propósito en la relación del creyente con Dios
y cómo este versículo se aplica a nuestra vida hoy. ¿Qué significa acuérdese de todas tus ofrendas? En la cultura del Antiguo Testamento, las ofrendas eran una parte esencial de la vida de adoración del pueblo de Israel. Se ofrecían a Dios como una muestra de gratitud, dependencia y sumisión a su voluntad. Había diferentes tipos de ofrendas, incluyendo ofrendas de gratitud. Eran un reconocimiento de la bondad de Dios y su provisión. Ofrendas de expiación. Se presentaban para pedir perdón por los pecados y buscar reconciliación con Dios. Ofrendas voluntarias. Expresaban el deseo de honrar a Dios y demostrar devoción. Cuando el salmista dice, acuérdese de todas tus ofrendas, está pidiendo que Dios mire con favor las acciones de fe y obediencia de la persona. Es un deseo de que Dios tome en cuenta el corazón y las intenciones detrás de cada sacrificio ofrecido. En nuestra vida hoy, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ofrendas. No se trata de sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento, sino de lo que ofrecemos a Dios en términos de tiempo, talentos, servicio y dedicación. Cada acto de amor, cada oración, cada esfuerzo por vivir en obediencia es una ofrenda que Dios ve y recuerda y acepte tu holocausto. El significado del sacrificio. El holocausto era un tipo específico de sacrificio, en el cual un animal era completamente consumido por el fuego en el altar. Representaba una entrega total a Dios y simbolizaba la purificación y el deseo de estar en comunión con Él. El hecho de que el salmista pida que Dios acepte el holocausto indica que no todos los sacrificios son automáticamente agradables a Dios. Lo que hace que una ofrenda sea aceptable no es solo la acción externa, sino la intención del corazón con la que se presenta. Esto es un principio que Jesús también enfatizó cuando habló sobre la verdadera adoración. Dios no busca solo rituales, sino una entrega sincera del corazón. Juan 4:24. En el Nuevo Testamento, el concepto de sacrificio cambia con la obra de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29. El sacrificio perfecto que pagó por nuestros pecados, de una vez por todas. Hebreos 10:10. Ya no necesitamos presentar sacrificios físicos, pero somos llamados a ofrecer a Dios nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Entonces, cuando oramos con las palabras del Salmo 23, podemos pedir que Dios acepte nuestra entrega diaria, nuestras acciones de amor y nuestra obediencia como un sacrificio agradable a Él. La importancia de la intención en nuestras ofrendas. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre nuestra motivación al servir a Dios. En la Biblia hay ejemplos de sacrificios que Dios rechazó porque no venían de un corazón sincero. Caín y Abel. Génesis 4:3-5. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por la ofrenda en sí, sino por la actitud de Caín. El sacrificio de Saúl. 1 Samuel 15:22-23. Dios rechazó la ofrenda de Saúl porque fue presentada con desobediencia y orgullo. Los sacrificios de Israel sin justicia. Isaías 1:11-17. Dios se negó a aceptar los sacrificios de un pueblo que vivía en pecado sin arrepentimiento. Estos ejemplos muestran que lo que Dios valora no es simplemente el acto externo de dar, sino la sinceridad y la obediencia detrás de la ofrenda. Hoy en día, nuestras ofrendas pueden incluir nuestra adoración, nuestras donaciones, nuestro servicio en la iglesia y nuestra obediencia a Dios. La pregunta es, ¿lo hacemos con un corazón sincero y lleno de amor por Dios, o simplemente por costumbre, o para obtener algo a cambio? Selah, una pausa para reflexionar. La palabra Selah aparece frecuentemente en los Salmos y
Aunque su significado exacto no es completamente claro, se cree que indica una pausa para reflexión o una pausa musical. Es como si el salmista estuviera diciendo: detente y piensa en esto. Aquí, Selah nos invita a detenernos y reflexionar en la profundidad de lo que se ha dicho. Nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estoy ofreciendo a Dios lo mejor de mí con sinceridad y gratitud? ¿Estoy buscando agradar a Dios con mis acciones o simplemente cumpliendo con un deber religioso? ¿Estoy confiando en que Dios ve y recuerda cada acto de fe y obediencia que le entrego? Esta pausa nos permite interiorizar la importancia de vivir una vida de entrega a Dios, no por obligación, sino por amor. El poder de los salmos, un refugio de fortaleza, confianza y esperanza en Dios. El libro de los salmos es una joya de la Biblia, un conjunto de 150 cánticos y oraciones que expresan la profundidad del alma humana en su relación con Dios. No importa la situación que estemos viviendo, alegría, angustia, temor, arrepentimiento o gratitud, siempre hay un salmo que refleja nuestro sentir y nos guía de regreso a la presencia de Dios. A lo largo de la historia, los salmos han sido un refugio para aquellos que buscan fortaleza en tiempos difíciles. En sus versículos encontramos promesas de Dios, llamados a la adoración, súplicas de ayuda y declaraciones de victoria. En este estudio exploraremos algunos de los temas más importantes de los salmos y analizaremos versículos clave que pueden transformar nuestra fe. La soberanía de Dios, el Rey Supremo. Sobre todo, uno de los mensajes más poderosos en los salmos es la soberanía absoluta de Dios. El salmista deja claro que Dios es el creador y gobernador de todo el universo y que su autoridad es inquebrantable. El Salmo 24, 1-2 nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24, 1-2. Dios no solo creó el mundo, sino que sigue gobernándolo con justicia y poder. Esto significa que nada de lo que ocurre está fuera de su control. Aunque a veces el mundo parezca lleno de caos, Dios sigue en su trono. El Salmo 103, 19 también reafirma esta verdad. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Si entendemos que Dios es soberano, podemos vivir con paz y confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. La protección de Dios, un refugio en tiempos de peligro. Los salmos nos enseñan que Dios es nuestro protector y refugio en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos miedo, incertidumbre o ataques del enemigo, podemos acudir a su presencia y encontrar seguridad en Él. Uno de los pasajes más reconfortantes es el Salmo 91, que habla sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, versículo 1-2. Este salmo nos recuerda que cuando confiamos en Dios y vivimos bajo su cobertura, nada puede hacernos daño sin su permiso. Aunque enfrentemos dificultades, Él nos guardará. El Salmo 46, también enfatiza esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la vida nos golpea con problemas, este versículo nos asegura que Dios está presente y dispuesto a ayudarnos en todo momento. La confianza en Dios. No temeré, porque Él está conmigo. A lo largo de los salmos, vemos que el salmista, en medio de sus angustias, decide confiar en Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, su fe se mantiene firme.
El Salmo 23 es uno de los más conocidos y poderosos en cuanto a confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versos 1 a 4. Aquí vemos que, aunque caminemos por momentos oscuros y difíciles, Dios nos guía y nos protege. Otro versículo que refuerza esta idea es el Salmo 56, 3 a 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La clave para vencer el temor es confiar en Dios y en sus promesas, el arrepentimiento y el perdón. Volver a Dios con un corazón sincero. Los salmos nos enseñan que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. No importa cuán grave haya sido el pecado, si venimos a Él con humildad, Él nos limpiará. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, donde David clama a Dios después de haber pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10 a 12. Aquí vemos que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir tristeza por el pecado, sino pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. El Salmo 32, 5 también nos muestra el poder de la confesión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está listo para perdonarnos si nos acercamos a Él con sinceridad. La justicia de Dios, Él juzgará con equidad. A veces nos preguntamos por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. Los salmos responden a esta inquietud, asegurándonos que Dios es justo y que, a su tiempo, traerá juicio sobre los impíos. Los salmos, una fuente de fortaleza, guía y esperanza. El libro de los Salmos es una de las colecciones más profundas y espirituales de la Biblia. Su riqueza no solo se encuentra en la belleza poética de sus palabras, sino en la profundidad de sus mensajes, que han servido de refugio, consuelo y enseñanza para creyentes de todas las épocas. Compuesto por 150 salmos, este libro cubre una variedad de temas que reflejan las experiencias humanas más universales: alegría, dolor, arrepentimiento, adoración, confianza y justicia divina. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también encontramos salmos de Asaf, los hijos de Coré, Moisés y otros autores desconocidos. Cada salmo es una expresión sincera del alma humana en su relación con Dios. A lo largo de los siglos, este libro ha sido una fuente inagotable de fortaleza espiritual para aquellos que buscan la presencia del Señor. Alabanza y adoración, exaltando a Dios en todo momento. Uno de los propósitos principales del libro de los Salmos es enseñar a la humanidad la importancia de adorar a Dios. La alabanza es una respuesta natural cuando reconocemos su grandeza, su poder y su amor inagotable. En los Salmos encontramos numerosas expresiones de júbilo y exaltación que nos recuerdan que Dios es digno de recibir toda honra y gloria. Por ejemplo, el Salmo 100 es un llamado a toda la tierra para alabar al Señor. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, 1 a 2.
Este salmo nos enseña que la adoración no es solo una actividad, sino una actitud de vida. La verdadera alabanza no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Aún en los momentos de dificultad, se nos anima a seguir adorándole porque Él es bueno y su misericordia es eterna. El Salmo 150, que cierra el libro, es un llamado final a la adoración total. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 156. Aquí vemos que la alabanza no es opcional ni está limitada a ciertas personas, sino que es una responsabilidad y un privilegio de toda la creación. No importa en qué situación nos encontremos, siempre podemos encontrar una razón para adorar a Dios. Confianza en Dios, refugio en tiempos de angustia. A lo largo de los salmos, encontramos constantes llamados a confiar en Dios en medio de las pruebas y dificultades de la vida. El salmista nos muestra que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda en tiempos de angustia. Uno de los pasajes más conocidos sobre la confianza en Dios es el Salmo 23, donde David describe su relación con el Señor como la de un pastor con sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, versos 1 a 2. Este salmo nos recuerda que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, Él nos guía y nos protege. El Salmo 91 también nos habla de la seguridad que encontramos en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este versículo es una promesa para aquellos que buscan refugio en el Señor. En tiempos de incertidumbre y peligro, podemos estar seguros de que Dios es nuestra protección. Arrepentimiento y perdón. La misericordia de Dios para el pecador. El pecado es una realidad en la vida del ser humano, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, que está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. En los Salmos vemos ejemplos de personas que reconocen sus faltas y claman por el perdón divino. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé. En él, el rey expresa su profundo dolor por haber fallado a Dios y clama por su misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. David reconoce que su pecado es grave, pero también sabe que Dios es un Dios de gracia. En este salmo podemos aprender que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y un deseo sincero de volver a Dios. El Salmo 32 también habla del gozo del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, 1. El perdón de Dios trae restauración y paz al alma. Cuando confesamos nuestras faltas, Él nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Justicia de Dios, el triunfo del bien sobre el mal. Muchos salmos reflejan la lucha entre el bien y el mal, y la certeza de que Dios, en su justicia, traerá recompensa a los justos y juicio a los impíos. Aunque a veces parezca que los malvados prosperan, los salmistas nos aseguran que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Salmo 21. El Señor te responda en el día de angustia, el nombre del Dios de Jacob te proteja. Este primer versículo del Salmo 20 es una oración profunda y poderosa que establece el tono para todo el Salmo. Es una invocación al Dios de Israel,
pidiendo su intervención en momentos de angustia. Esta frase está llena de confianza, esperanza y una clara declaración de fe en la capacidad de Dios para actuar en momentos de dificultad. El día de angustia. La angustia es una experiencia universal, algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede ser una prueba de salud, una crisis financiera, la pérdida de un ser querido o incluso luchas emocionales internas. Cuando estamos en medio de la angustia, todo parece más oscuro, más difícil de sobrellevar y es fácil sentir que no hay salida. Sin embargo, el Salmo 21 no solo reconoce esta angustia, sino que nos invita a mirar más allá de la situación presente y a recordar que el Señor está disponible para nosotros en esos momentos. Este versículo resalta la importancia de la oración durante los tiempos difíciles. No se trata solo de pedirle a Dios ayuda, sino también de recordar que Él está presente, dispuesto a intervenir. Es un acto de fe al reconocer que el Señor tiene el poder y la voluntad de responder a nuestras necesidades. Al hacer esta declaración, el salmista expresa la seguridad de que en el momento más oscuro, Dios puede traer luz, paz y respuesta. El nombre del Dios de Jacob, el nombre de Dios en la Biblia no es solo una etiqueta o un simple identificador. El nombre de Dios representa su carácter, su poder y su presencia. En este versículo, el nombre del Dios de Jacob hace referencia al Dios que hizo pacto con el patriarca Jacob, también conocido como Israel. Recordar que Dios es el Dios de Jacob es una invitación a recordar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Jacob, a pesar de sus debilidades, errores y dificultades, fue un hombre que experimentó la intervención directa de Dios. La referencia a Jacob nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso cuando enfrentamos nuestras propias luchas y fallos. El Dios de Jacob es un Dios que no abandona, que guarda su pacto, que protege y que cuida a su pueblo, incluso cuando no somos perfectos. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras imperfecciones, podemos tener confianza en la fidelidad de Dios. Este nombre nos invita a mirar a la historia de Israel, a la forma en que Dios ha obrado en el pasado y a tener la esperanza de que Él puede hacer lo mismo en nuestras vidas hoy, que proteja. La protección de Dios es uno de los temas más recurrentes en las Escrituras. La palabra proteger implica cuidar, resguardar y ofrecer refugio. En tiempos de angustia, las personas suelen buscar protección en muchas formas, en otras personas, en recursos materiales, en poder o estatus. Sin embargo, la protección verdadera y duradera proviene solo de Dios. Él es quien tiene el control sobre todo, quien puede interceder en nuestras vidas y guardarnos del mal. La protección divina no significa que no vamos a enfrentar dificultades, sino que, a través de esas dificultades, Dios está con nosotros, dándonos la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Este versículo también resalta la importancia de recordar que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que también nos cubre con su cuidado. En momentos de angustia, nuestra vulnerabilidad se hace más evidente. Nos sentimos expuestos y frágiles, pero al pedirle a Dios que nos proteja, no estamos pidiendo solo un alivio temporal, sino una intervención divina que garantice que no seremos destruidos por nuestras circunstancias. Aplicación personal. Cuando pasamos por tiempos difíciles, este versículo nos invita a ser conscientes de la cercanía de Dios. No estamos solos en nuestra angustia. El Salmo 20. Nos anima a recordar que el Señor escucha nuestras oraciones y que su nombre, que está lleno de poder y fidelidad, es nuestra fuente de esperanza y protección.
A lo largo de la Biblia vemos historias de personas que clamaron a Dios en su angustia y recibieron respuesta. Desde los patriarcas hasta los profetas, los salmistas y los apóstoles, todos nos muestran que, aunque el sufrimiento sea parte de la vida humana, la intervención de Dios es una realidad poderosa. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de poner nuestras cargas en las manos de un Dios que es capaz de salvarnos, protegernos y guiarnos. Si bien nuestras luchas pueden ser reales y dolorosas, no tenemos que enfrentarlas por nuestra cuenta. El mismo Dios que protegió a Jacob, a David, a los apóstoles y a innumerables creyentes a lo largo de la historia, es el mismo Dios que está dispuesto a protegernos a nosotros hoy. Al orar este versículo, nos estamos alineando con la voluntad de Dios y recordando su poder y fidelidad. Es una oración de confianza y seguridad, un recordatorio de que el Dios de Jacob está con nosotros y no importa cuán grande sea la angustia. Un salmo de confianza en Dios, amados, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los salmos más poderosos de la Escritura, el Salmo 27, un salmo escrito por el rey David, quien enfrentó innumerables peligros, guerras, traiciones y momentos de angustia. Y sin embargo, en medio de todo, su confianza en Dios permanecía firme. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos batallas similares. Tal vez no estamos en el campo de batalla con espadas y escudos, pero luchamos contra la ansiedad, la enfermedad, los problemas económicos, la soledad y el desánimo. Pero así como David halló refugio en Dios, tú también puedes encontrarlo. Este salmo es un llamado a la fe inquebrantable, a la confianza absoluta en Dios y a la espera paciente en su perfecta voluntad. Vamos a analizarlo profundamente y aplicar cada palabra a nuestras vidas. Un salmo de confianza en Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los salmos más poderosos de la Escritura, el Salmo 27. Un salmo escrito por el rey David, quien enfrentó innumerables peligros, guerras, traiciones y momentos de angustia. Y sin embargo, en medio de todo, su confianza en Dios permanecía firme. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos batallas similares. Tal vez no estamos en el campo de batalla con espadas y escudos, pero luchamos contra la ansiedad, la enfermedad, los problemas económicos, la soledad y el desánimo. Pero así como David halló refugio en Dios, tú también puedes encontrarlo. Este salmo es un llamado a la fe inquebrantable, a la confianza absoluta en Dios y a la espera paciente en su perfecta voluntad. Vamos a analizarlo profundamente y aplicar cada palabra a nuestras vidas. Dios es nuestro protector en la adversidad. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27, 2. David sabía lo que era tener enemigos. Desde su juventud, cuando enfrentó a Goliat, hasta sus días como rey, enfrentó amenazas constantes. Pero en todas esas batallas, Dios lo protegió. El enemigo trama nuestra caída. El diablo quiere destruir nuestra fe, nuestra paz y nuestra relación con Dios. Pero no debemos temer, porque el Salmo nos recuerda que ellos tropezaron y cayeron. Dios es nuestro defensor. No peleamos nuestras batallas solos. Dios es nuestro abogado, nuestro escudo y nuestro refugio. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él nos guarda. Nunca olvidemos esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El mayor deseo, vivir en la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo
27:4. David podía haber pedido riquezas, victoria sobre sus enemigos o larga vida, pero su mayor deseo era estar en la presencia de Dios. Hoy en día, muchos buscan prosperidad material, pero pocos buscan la presencia del Señor. Sin embargo, solo en su presencia encontramos paz verdadera, gozo duradero, dirección para nuestra vida, protección y seguridad. Que esta sea también nuestra oración. Señor, quiero estar cerca de ti todos los días de mi vida. Un llamado a confiar en Dios. Hermanos, el Salmo 27 es un recordatorio de que no estamos solos. Dios está con nosotros, nos protege, nos guía y nos fortalece. Hoy Dios nos llama a soltar el miedo y aferrarnos a la fe, poner nuestra confianza en Él aún en los momentos difíciles, buscar su presencia por encima de todo, esperar con paciencia, sabiendo que su tiempo es perfecto. Si hoy te sientes cansado, desanimado o temeroso, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos. Gracias porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Señor, entregamos nuestros temores, nuestras ansiedades y nuestras luchas. Sabemos que en ti encontramos protección y refugio. Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Te pedimos que tu presencia llene nuestra vida, que nuestro mayor deseo sea estar cerca de ti, adorarte y buscar tu rostro cada día. Hoy declaramos con fe que no importa lo que enfrentemos, nuestra confianza está puesta en ti, porque tú eres fiel y nunca nos abandonarás. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Yai Fire. Salmo 94. La justicia de Dios contra la maldad. El clamor por justicia en un mundo injusto. El Salmo 94 es una oración apasionada y un grito de auxilio ante la opresión y la injusticia. En este salmo, el salmista clama a Dios como el juez supremo para que actúe contra los malvados que abusan de los débiles y desafían la autoridad divina. Vivimos en un mundo donde la maldad parece triunfar, donde los poderosos oprimen a los indefensos y la injusticia parece no tener fin. Este salmo nos muestra que esta sensación no es nueva. Ya en tiempos bíblicos, los justos clamaban por la intervención de Dios contra la injusticia. El Salmo 94 no es solo un lamento, sino un recordatorio de que Dios es el juez soberano que, aunque tarde en actuar según nuestra percepción humana, siempre trae justicia a su debido tiempo. Un análisis profundo del Salmo. Este Salmo se divide en 4 grandes secciones. Un clamor a Dios como juez supremo. Versículos 1 a 3. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová, hasta cuándo se gozarán los impíos? El salmista empieza invocando a Dios como el Dios de las venganzas, no en un sentido de venganza humana, sino como el único que tiene el derecho y la autoridad para castigar a los malvados. Aquí surge la gran pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Hasta cuándo? Vemos el mal prosperar, a los corruptos triunfar, a los opresores seguir adelante sin consecuencias. Esta es una oración sincera de alguien que no entiende por qué Dios parece tardar en actuar. La maldad de los impíos y su orgullo. Versículos 4 a 7. ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová,
ni entenderá el Dios de Jacob. Los malvados no solo cometen injusticia, sino que lo hacen con arrogancia. Se burlan de Dios y creen que no serán juzgados. Aquí se nos presentan ejemplos concretos de sus maldades. Oprimen al pueblo de Dios, maltratan a los indefensos, viudas, huérfanos y extranjeros. Se burlan de la justicia divina y actúan como si Dios no existiera. La respuesta de Dios a los necios. Versículos 8 a 11. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Aquí Dios responde con ironía. ¿De verdad creen que Él no ve, que no escucha? Dios es el creador del oído y del ojo. ¿Cómo podrían pensar que Él no sabe lo que ocurre? La necedad de los impíos es suponer que pueden actuar impunemente, pero el Señor no es indiferente y su juicio es inevitable. La confianza en la justicia de Dios. Versículos 12 a 23. Bienaventurado el hombre a quien tú, Aca, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aquí vemos un giro importante. Dios no solo castiga a los malvados, sino que también corrige a los justos. El creyente no es exento del sufrimiento, pero Dios usa las dificultades para instruirnos y fortalecernos. Mientras tanto, el impío cava su propia tumba, pues su maldad no quedará sin castigo. Finalmente, el Salmo concluye con una declaración de esperanza y victoria. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Dios no olvida a su pueblo. Aunque el mal parezca triunfar, Dios actuará a su debido tiempo y los malvados recibirán su castigo. ¿Por qué Dios permite la maldad? El Salmo 94 plantea la gran pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué Dios permite que los malvados prosperen? En la Biblia encontramos varias respuestas. Dios es paciente y espera el arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. Eclesiastés 8:11. Dios usa la aflicción para fortalecer a los justos. Romanos 5:3-5. El salmista no niega la injusticia del mundo, pero encuentra refugio en la certeza de que Dios no dejará la maldad sin castigo. Enseñanza final. La justicia de Dios es segura. El Salmo 94 nos deja con varias lecciones importantes. Dios no es indiferente a la maldad. Aunque parezca que el mal triunfa, Dios está atento y actuará a su tiempo. Los malvados confían en su impunidad, pero su juicio es inevitable. Su propia arrogancia los llevará a la ruina. Los justos pueden sufrir, pero Dios los sostiene. El sufrimiento no significa abandono, sino preparación y disciplina para fortalecernos. La paciencia de Dios no es ausencia de justicia. Dios espera para dar oportunidad al arrepentimiento, pero su juicio es seguro.